En este episodio de Guillermo a Fondo, porque la Organización Mundial de la Salud habla de que el 80% de las causas de discapacidad visual se pueden prevenir. Entonces, bueno, creo que también desde ahí tenemos mucho que hacer. llegamos a ti por cortesía de Carnicería La Madrileña. Más de 80 años brindando calidad y servicio. Hola, ¿qué tal? Soy el periodista Guillermo López Portillo. Mucho gusto, muchas gracias por acompañarme en este nuevo capítulo de Guillermo a Fondo, este podcast donde tratamos de entrevistar a personajes, a diversos académicos también, a personas de la sociedad civil y hoy acompañados por Camerina. ¿Cómo estás, Camerina? Muy bien, Guillermo, muchísimas gracias. Encantada de poder estar compartiendo contigo esta entrevista. Ajá. Camerina Robles, quien es una persona luchadora, es una persona que ha trabajado muchísimo por integrar, porque la discapacidad sea parte de nuestras vidas, sea parte integral y también en las aulas. La verdad es que mi admiración, Camerina, eres una líder aquí en México y te has posicionado ya muchos años, ¿no? Ya muchísimos años, quizá estamos hablando de 30 años trabajando en favor de la inclusión de las personas con discapacidad. Camerina, ¿cuál es tu nombre y cuál es la organización en la que te encuentras actualmente? Claro que sí, mi nombre es Camerina Aide Robles Cuellar y actualmente digamos que estoy en varios espacios. Uno de ellos desde sociedad civil en el organismo mexicano promotor del desarrollo integral de personas con discapacidad visual. Otro de ellos es la coordinación de atención a personas con discapacidad de la UNAM, particularmente en la Facultad de Filosofía y Letras. Y también estamos en la coalición México por los Derechos de las Personas con Discapacidad. Ajá, muchas gracias, Camerina. ¿Cómo empieza tu experiencia con la discapacidad visual? ¿Cómo te marcó? Creo que tu papá o algún miembro de la familia vivía con esta discapacidad y a través de ello empezaste tú a absorber y a vivir y a enfrentar la discapacidad. Sí, fíjate que tienes mucha razón. Mi papá fue una persona con discapacidad visual, entonces yo digo que esto empezó desde familia, ¿no? Esta sensibilización y esta toma de conciencia de la que tanto hemos hablado empezó desde ahí, empezó en casa. La gente con la que yo convivía todos los días eran personas con discapacidad, particularmente visual. Y bueno, pues él, al ser un líder del movimiento de personas con discapacidad, pues también me fue involucrando, me fue acercando a estos otros líderes de otras discapacidades. Y bueno, fue que yo pues prácticamente nací en este ámbito. Ajá, ¿cómo se llama tu papá? Ignacio León Robles Robles. Ajá. Porque me decía Laura Bermejo, quien es presidenta de Libre Acceso Asociación Civil, con quien pues también tenemos ya trabajando también y pues yo tratando de ayudarle también en la comunicación y en algunos aspectos, ¿no?, de lo que hace Libre Acceso Asociación Civil. Me decía que tu papá también fue como un líder, fue como una referencia en el tema de discapacidad visual, ¿no? Así es, fíjate que creo que ha sido la época en la que más líderes con discapacidad hemos tenido. O sea, obviamente reconozco toda la trayectoria de Federico Fleischmann, pero también de Carmelina Ortiz Monasterios, de mi papá, que fue el primer legislador con discapacidad que hubo en nuestro país, y bueno, muchas otras personas más, María Eugenia Antúnez también, muchas otras personas, y creo que ese movimiento tan fortalecido como yo lo vi en los 80s, quizá en este momento no lo percibo tanto, pero creo que ese movimiento fue el que nos marcó y nos cambió, y que hoy nos hace estar aquí. Es que creo que sí es importante, Camerina, tener algunos puntos de referencia, ¿no? Yo tuve la oportunidad nos invitaron a dar una conferencia a la Universidad Tecnológica de Escobedo, o sea, bueno, ahí en los alrededores de Monterrey, una universidad que ha trabajado mucho por integrar a las personas con discapacidad. Y yo hablé sobre
sobre periodismo y discapacidad, ¿no? Entonces, yo decía precisamente que sí es necesario que tengamos algunos puntos de referencia, ¿no? Y algunos puntos o algunos personajes en tema de discapacidad que yo les puse ahí 3 o 4 personajes, entre ellos Federico Fleischmann, entre ellos también Quijano. Javier Quijano, de Confe, ¿no? Otro líder, y también ya puse a Laura Bermejo, Por ¿no? Ya la puse supuesto. también como líder, y pues Camerina Robles también, ¿no? ¿Qué Tú tal? también. Sabes que yo creo que pues hemos coincidido en nuestras trayectorias y cada quien desde su trinchera pues nos hemos ido formando, pero nos hemos formado gracias a estos líderes que en la década de los 80s, ¿no? Impulsaron tanto este movimiento. Cuando ellos empezaron ya a dejar un poco de lado estos temas por una cuestión de edad o porque ya también su época de activismo como que iba acabando, pues ahora entraban estas nuevas generaciones. Y creo que en ese sentido, pues Javier, Laura, ahora tenemos a Katia de Artigues, a Jen Mulini, a Ida Laura Vázquez, muchos otros que vamos en el camino. Se está abriendo paso a otra generación. Exacto. También, ¿no? El propio Gus Guevara, por supuesto. ¿no? Que ya lo tuvimos también aquí con Así nosotros. es. ¿Cómo hablar de la discapacidad visual? Ceguera, todavía se puede decir ciegos, esta palabra es aceptada, o cuál es la forma en que tenemos que referirnos a la discapacidad visual hoy en el 2024. Claro, cuando estamos hablando de la entrada en vigor de la Convención sobre Derechos de Personas con Discapacidad, pues la misma convención lo define como personas con discapacidad visual. Y dentro de la discapacidad visual podemos encontrar personas con ceguera o personas que presentan una baja visión. Personas con ceguera y personas con baja visión. Y en México, la cifra que tenemos, si sumamos estas dos, entiendo que es de varios millones de personas, Camerino. No sé si se obtuvo algo del último censo de población y vivienda, o sabemos cifras, o estamos un poco perdidos en las cifras. Creo que estamos hablando de 2 millones de personas en nuestro país que presentan esta condición. Y bueno, pues dentro de todas las discapacidades, pues sabemos que la discapacidad motriz es la que tiene una mayor incidencia y después de ella es la discapacidad visual, la discapacidad auditiva y otras discapacidades. ¿Es cierto que la discapacidad visual está aumentando por otras enfermedades crónicas que están pegando muy fuerte en México? Fíjate que particularmente las causas tienen que ver con el glaucoma, con las cataratas, ahora con esta cuestión de la diabetes, la gente no se cuida y entonces se está perdiendo la vista, pero también creo que hemos tenido un impacto importante en la juventud. El tema de las drogas está fuertísimo y además, pues ahora ya no son drogas puras, por decirlo de alguna manera, tenemos drogas sintéticas, ¿no? Y el consumo de estas drogas también está provocando la pérdida de la visión. Entonces, híjole, creo que tenemos que incidir muchísimo también desde la educación para prevenir la discapacidad. Pues por muchos lados está llegando la discapacidad visual, porque otra de ellas son los accidentes muy graves que la gente sobrevive, pero resulta que el daño también está en el cerebro, donde se controla la visión. O por tumores también, ¿no? Tumores que hay en el cerebro y que de pronto van creciendo, que pueden llegar al nervio óptico también. Entonces todo esto significa un fuerte reto para el transporte, un fuerte reto para la educación y un fuerte reto para el empleo, o sea, para todo. No, y además desde la generación de políticas públicas, cómo trabajamos también desde la prevención, porque la Organización Mundial de la Salud habla de que el 80% de las causas de discapacidad visual se pueden prevenir. Entonces, bueno, creo que también desde ahí tenemos mucho que hacer. Ahora, en materia para un poco más adelante, sí quisiera preguntarte lo que has hecho aquí, en donde nos encontramos hoy, que pues gracias por recibirnos en esta Facultad de Filosofía y Letras. La verdad es que yo me imaginé la Facultad de Filosofía y Letras, pues tiene fama de pues que son muy revoltosos o hacen muchas manifestaciones, fuman mucha marihuana, pero no sabía que integraban mucho a la discapacidad, ¿no? Esto, la verdad es que qué sorpresa, Camerina, que tengamos esta facultad que está dando la bienvenida o tratando de dar la bienvenida a estudiantes con discapacidad. ¿Sí es así?
Fíjate que justo en el marco de estas jornadas de inclusión y discapacidad que estamos llevando a cabo, platicábamos un poco de esta historia que hay detrás, ¿no? Y nuestro programa empezó en el año 2004, porque nosotros nos dimos cuenta que si bien ya estaban llegando los estudiantes a la educación básica, en algún momento ellos iban a crecer, ¿no? Y desde luego van a llegar a las instituciones de educación superior y por tanto identificábamos que no estábamos preparados para dar respuesta a. Y en ese sentido, pues empezamos a incidir con las autoridades de la propia facultad, invitándoles primero a que se crearan estas primeras clases que tuvieran que ver con atención a la diversidad, con atención a la discapacidad, que hablaran de inclusión, de derechos, de no discriminación, ¿no? Y bueno, prácticamente fue picar piedra para que se abrieran esos espacios, para que empezáramos a formar a esos profesionistas. No es algo que, nosotros podamos decir en este momento, ay, ya qué felices estamos, ¿no? Creo que todavía hay mucho por hacer, porque además estas materias que logramos incluir en los planes de estudio, pues están al final de la carrera y son optativas. Entonces tenemos que seguir luchando porque sean obligatorias. ¿Al final de qué carrera estaríamos hablando? Particularmente estamos hablando de pedagogía. En los últimos semestres, séptimo y octavo, se dan estas materias de atención a la diversidad y también hay un taller que se llama Taller Educativo en Situaciones de Aprendizaje Diferenciado. En estas dos materias abordamos estos temas, pero te digo, se dan de manera optativa, entonces de pronto pues algunos estudiantes llegan para allá, pero la gran mayoría no se va con estos conocimientos y en este momento es súper importante que podamos dar respuesta a la diversidad. Ajá, gracias, Camerina. Bueno, me encuentro con Camerina Robles, estamos en la Facultad de Filosofía y Letras y por favor les recomendamos que sigan con nosotros en este podcast Guillermo a Fondo con su amigo el periodista Guillermo López Portillo. En un momento más continuamos. Estás viendo Guillermo a Fondo con el periodista Guillermo López Portillo. Te recordamos que te suscribas a nuestro canal y a nuestras redes sociales. En un momento continuamos. Llegamos a ti por cortesía de Carnicería La Madrileña. Más de 80 años brindando calidad y servicio. Te recordamos que si quieres adquirir el libro Gilberto Bosques, el hombre que desafió a los nazis, lo puedes hacer en nuestro sitio web www.guillermolopesportillo.com/libro, en Amazon, Google, Apple, Kobo, Candy, El Sótano, en sus versiones de papel y digital. Estamos con Camerina Robles en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Ella es una de las cabezas de este programa que ha logrado integrar a muchos estudiantes con discapacidad y cumpliendo 20 años. ¡Qué increíble labor! Y me pregunto, Camerina, ¿cómo le hacen para integrar a una persona con discapacidad en un salón, en un aula, si las discapacidades son tan diferentes? Como una discapacidad motriz, una discapacidad visual, una discapacidad intelectual, si es que todavía se llama así, ¿no? Discapacidad intelectual. Claro, fíjate que creo que lo primero que tenemos que hacer es observar, ¿no? O sea, hay personas con discapacidad que asumen su condición y de pronto levantan la mano y te dicen, yo tengo esta discapacidad y estas son mis necesidades y mis requerimientos de apoyo. Pero de pronto también hay gente que no lo dice, y no lo dice por los estigmas, por los prejuicios, por los estereotipos que hay. Por eso digo que la observación es muy importante en el sentido de que identifiques. Que empiece a emerger esta persona, que empiece a salir y que el resto del grupo permitamos que salga. Exacto. Que no se quede escondida. Exacto. Que en todos los grupos hay personas con discapacidad. El problema es que muchas veces ni siquiera están los escondidas. Identificamos, sí. ¿no? Y bueno, después de esta observación y de que ya lo identificas y te acercas a la persona, es muy importante tener una entrevista, pero una entrevista a fondo con ella. Primero para conocer a la persona, pero también para conocer cuáles son sus necesidades. A veces, como especialistas, pensamos que nosotros les vamos a dar la respuesta. Y claro, si ya han llegado a la educación superior es porque han enfrentado una serie de barreras a lo largo de su trayectoria académica y ellos ya traen muchas estrategias. Entonces, el escuchar
creo que es bien importante también. Ajá. Se hablaba en estas jornadas del día de hoy, que te felicito por las jornadas a 20 años de este esfuerzo aquí en la Universidad Nacional Autónoma de México, y ya has reunido a gente de otras universidades, de la universidad donde yo estudié, Universidad Autónoma Metropolitana, que también está haciendo también sus esfuerzos para integrar a personas con discapacidad. Pero aquí mismo recuerdo que vinimos a un evento del Discapicnic, ¿no? Que se mencionó el Discapicnic, que también nos ha estado invitando Laura Bermejo, presidenta de Libre Acceso a Asociación Civil. Y ahí vi esto que estás comentando, que personas con muy diferentes discapacidades estaban ya conviviendo juntas, cuando esto también es lo que ha faltado, ¿no? Que ellos lleguen y que empiecen a hacer juegos, que empiecen a representar, no sé, alguna actividad, y que lleven algo de comida y lo compartan, que también no ha ocurrido, o sea, estamos en pañales. Claro, fíjate que no es solamente vivir la diferencia, es convivir con la diferencia, porque si aprendemos a hacerlo, creo que nos enriquecemos, pero también nos complementamos como seres humanos. Es bien importante que también, o sea, a veces estos temas de discapacidad los asociamos con salud, con educación, con trabajo, pero nunca desde estos espacios de ocio, de recreación, de compartir la cultura. Y eso es bien importante también, que empecemos a abrir esos espacios, y que claro, es maravilloso que desde las mismas personas con discapacidad ellos empiecen a abrir estos espacios, que los irrumpan, que interpelen. Creo que eso es bien importante. ¿Y cómo hacen cuando es una persona que requiere de una interpretación de lengua de señas, y cuando es una persona que tiene otra discapacidad totalmente diferente? ¿Van a estar en un mismo salón o cómo se va a manejar eso? Es que justo es eso, aprender a convivir, ¿no? Y a vivir esa diferencia. Entonces, si yo no sé lengua de señas, pues a lo mejor la persona sorda se puede comunicar, ¿no? A través, no sé, nosotros podemos leer, o la persona más bien con discapacidad puede leer nuestros labios. Hay que identificar, ¿no?, cuáles son las capacidades, las habilidades de la persona, y en función de eso, te digo, o sea, brindar este sistema de apoyos. Pero yo creo que es totalmente posible, y si no lo sabemos, no sabemos cómo hacer, pues lo mejor es preguntar, ¿no? Por ahí también partimos de un lema: lo normal es un trato normal, y si yo no sé algo, lo pregunto, me acerco, investigo, ¿no? Y claro, es un proceso, también tenemos que aprender. Sí, hay unas personas con discapacidad que las hemos visto en diferentes reuniones, y fuimos a una reunión de Metrobús. No, ¿por qué? Porque, bueno, el transporte público ha tratado de hacer muchas cosas, pero pues a veces llega la gente y no puede entrar, no puede acceder. Hay muchos problemas para que realmente se logre transportar las personas con discapacidad. Y fuimos a una de estas reuniones, y uno de los asistentes, usuario de silla de ruedas, lleva en su silla de ruedas, y él tiene un letrero que atrás dice: no me empujes, pregúntame si necesito ayuda, ¿no? Claro. Entonces, pues te quiero ayudar. Pues sí, tal vez sí quieres que te ayude, pero primero pregunta, o sea, aquí ¿Cómo? estoy, ¿no? Claro, O sea, desde el cómo, sí. Claro, porque a veces incluso podemos estar violentando al otro desde nuestra irrupción con la persona. Somos muy dados a suponer lo que él necesita es tal o cual cosa, pero pocas veces preguntamos. Entonces, esta obligación también que hay de la consulta a la persona con discapacidad, creo que es de estos conceptos claves que tenemos que aprender para la inclusión. ¿En qué se ha hecho físicamente en cuanto a equipo técnico y físicamente en esta facultad y en otras facultades con relación a la integración de las personas con discapacidad en estos últimos años? Bueno, como yo te decía, la inclusión es un proceso, entonces tenemos que trabajar desde diversos frentes. Sí, la accesibilidad, pero también la sensibilización, la toma de conciencia, tenemos que trabajar en la formación de maestros. O sea, son muchas líneas en las que tenemos que incidir de manera paralela. Particularmente en la accesibilidad física, pues hemos logrado que algunos de nuestros espacios cuenten con rampa. Seguramente ustedes lo identificaron, desde el acceso a la facultad, pues tenemos una rampa. Por las dos entradas de la facultad, ¿no? Hay acceso a través de una rampa. Pues tenemos un montacarga que
o sea, opera, ¿no?, con las funciones de un elevador y que de alguna forma nos da respuesta para que los estudiantes o los profesores mayores puedan subir al segundo y tercer piso de la facultad. Hemos trabajado también en la señalización braille, ¿no? En otros lugares más pequeños pues, se trata que estén en planta baja la persona con discapacidad, pero bueno, se trata que pudieran subir a todos los pisos, ¿no? Eso sería como lo ideal. Eso sería lo ideal y además, bueno, nosotros hemos también insistido en que tenemos que tener un elevador con todas sus condiciones y características, pero bueno, en este momento este montacargas nos está apoyando con esa función. Obviamente también hay adecuaciones de tipo administrativo. Cuando por alguna razón este sistema no puede operar, pues entonces lo que hacemos son adecuar, ¿no? Entonces las clases las bajamos a planta baja para que el estudiante no tenga ningún problema para su desplazamiento dentro de la propia facultad. Entonces hemos trabajado en eso, en la iluminación también, y lo que yo te decía, esta parte de la señalización, considerando sí el braille, pero también los macrotipos para las personas con baja visión, pero también el uso de contrastes, el tener pictogramas. Entonces, bueno, esas son algunas de las cosas en las que hemos empezado a incidir. Muy bien. Muchas gracias. Gracias por estar en este podcast, Guillermo a Fondo. Les agradezco que nos estén viendo y escuchando y los invitamos a continuar con nosotros en un momento más. Muchas gracias. Continuamos en este podcast, Guillermo a Fondo, hoy hablando sobre discapacidad visual y la integración de las personas con discapacidad al mundo educativo, así como debería ser a todos los mundos. Soy el periodista Guillermo López Portillo y los invito a que nos sigan acompañando en Guillermo a Fondo con este y muchos otros temas. Camerina, también quisiera que nos hablaras de otro tema en el que tú has trabajado y que también has marcado la diferencia, ¿no? Que es el Tratado de Marrakech, ¿es así? Así es. Fíjate que hace muchísimos años, quizá estamos hablando de 1996, en la organización que me toca presidir en este momento, nos dimos cuenta que era muy importante que la accesibilidad se considerara desde otras perspectivas, ¿no? Si bien tenemos la necesidad de la accesibilidad física, poco se estaba trabajando en la accesibilidad a la información. Y cuando nosotros empezábamos a adaptar los libros justo para la población con discapacidad visual, la primera pregunta que nos surgió es ¿y qué pasa con los derechos de autor? Porque nosotros lo podemos hacer en braille y existe la tecnología y tenemos los medios para hacerlo. Es decir, tomar un libro que tú ves en una librería y hacerle que un copiado o un escáner o una captura y empezarlo a poner o hacerlo más grande las letras, o cómo sería antes y cómo debería de ser ahora. Claro, fíjate que, antes, o sea, realmente eran los padres de familia quienes con regleta y punzón hacían los libros. Entonces, imagínate un libro de 200 páginas, trabajarlo con regleta y punzón. Obviamente, el callo que tenía el papá o la mamá era impresionante y solamente para hacer un libro. O sea, ¿cuánto tiempo le hubiera llevado a una familia realmente hacer la colección de libros completa para educación básica, ¿no? Que pensemos en 6 o 7 libros. No te digo uno de secundaria, porque entonces pues ahí eran prácticamente 12 materias. Ahora con la tecnología, lo que tú haces es tener el libro físicamente, adquirirlo, ¿no? Eso es muy importante, y después escaneas el libro. Ese libro escaneado te lo pasa el escáner y tú lo puedes tener en un formato de Word y tú trabajas las adaptaciones curriculares a través de ese formato de Word. Luego ese formato hay un software que lo convierte como a puntitos, ¿no? Y tú en pantalla ves los puntos del sistema braille y también, trabajas en algunas adecuaciones para que el libro quede perfectamente limpio y funcional y después ya lo pasas a una impresora braille y entonces, ahí prácticamente estaría concluyendo el proceso, ¿sale? Pero a lo que yo iba es que cuando empezamos nosotros con esto y vimos que no sabíamos si íbamos a tener problemas con los autores, ¿no? O con las editoriales, que en algún momento nos demandaran por estar haciendo esto a los libros, y ahí fue que empezamos a revisar la ley, ¿no? Y decíamos, a ver, ¿dónde dice en la Ley Federal del Derecho de Autor que los libros se pueden hacer accesibles? Y casualmente no decía nada.
nada. Un Y tú sabes, un punto oscuro, un punto desconocido en la ley. ¿Qué hacemos? Pero muy, o sea, muy extraño, porque en la ley no decía nada, pero en el reglamento de la ley sí decía, ¿no? O sea, que se podían hacer estas adecuaciones para personas ciegas o para personas, bueno, hablaba de invidentes y hablaba de sordomudos, ¿no? Pero obviamente tampoco ellos eran los únicos que necesitaban accesibilidad a la información. Las personas con discapacidad intelectual estaban quedando fuera, las personas con discapacidad motriz quedaban fuera. Entonces había que trabajar primero en la legislación, cambiar, ¿no? Y alinear con la propia Convención de Derechos de Personas con Discapacidad para que entonces ya nosotros no tuviéramos problema en la producción. Ajá. Y entonces, ¿lo empezaste a hacer tú o impulsaste a que en México se uniera a este Tratado de Marrakech? Fíjate que obviamente, o sea, como todos estos esfuerzos en favor de la inclusión, uno no los puede hacer solo. Nosotros, junto con Ernesto Rosas, también integrante de Libre Acceso AC, empezamos a trabajar en una iniciativa, ¿no? Redactar, porque si no había nadie en la ley, pues entonces había que crearlo. Obviamente, nosotros seguíamos trabajando, porque lo que aquí no está prohibido, está permitido. O sea, entonces los niños necesitaban libros, había que seguir haciéndolo, pero también teníamos que incidir, ¿no? Desde la armonización legislativa, y entonces pues trabajamos en una primera iniciativa que se presentó a la Cámara de Senadores. Laura Bermejo tuvo mucho que ver ahí, en particular Libre Acceso, ¿no? Porque ellos nos acercaron también al senador Guillermo Tamborrell, y él fue quien presentó la iniciativa que ya habíamos trabajado, pero además, fíjate, no solamente se quedó con ese borrador, sino se socializó al Consejo Consultivo del CONADIS, y una vez con esta aprobación y con estos, como con este fortalecimiento de la iniciativa, que no presentaba una organización, sino 60 organizaciones de la sociedad civil, fue que entonces llegó al Senado, y después del Senado pasó a la Cámara de Diputados. No fue un proceso fácil, Guillermo. Quiero decirte que hubo legisladores que nos hicieron la vida cansada, y que hubo gente que dijo, pues mientras yo esté aquí, esta iniciativa no va a pasar, ¿no? O sea, sin considerar el derecho de acceso a la información que tenían las personas con discapacidad. Pero bueno, finalmente lo logramos 10 años después. Al mismo tiempo que nosotros estábamos trabajando aquí a nivel nacional, a nivel internacional, ¿no? En la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, también empezaban a trabajar estos temas por iniciativa de Brasil, y ya después se sumó México, Ecuador y muchos otros países que estaban enfrentando exactamente lo mismo que aquí en México. Y entonces, bueno, fue que prácticamente las cosas se trabajaron de manera paralela. Estuvimos en Naciones Unidas, en la OMPI, negociando este tratado internacional, ¿no? Teníamos a la misión de México en Ginebra, pero también nosotros éramos los únicos representantes de sociedad civil, y de alguna forma fuimos apoyando al gobierno para que esto se fuera trabajando. Camerina, ¿cómo podemos concluir esta conversación contigo? Porque en ocasiones es muy frustrante, ¿no? Por ejemplo, lo que se produce aquí en México de materiales de lectura, ¿no? Para macrotipo o lectura braille o lectura para personas con discapacidad visual, creo que las cifras son muy menores. Podemos estar tristes y alarmados. Pero bueno, también lo que consiguieron Camerina, las organizaciones y algunos legisladores también ayudaron, ¿no? También lo que se ha conseguido también hay que hacerlo notar, ¿no? Claro, fíjate que de lo que generalmente se produce a nivel global, ¿no? Particularmente en cuestiones de impresión, menos del 1% de estos materiales se generan en formatos accesibles, de acuerdo con la Unión Mundial de Ciegos. Entonces es muchísimo lo que tenemos que hacer, ¿no? Y además no es un solo formato. Tenemos, sí, claro, la tinta, el braille, los macrotipos, la lectura fácil. O sea, tenemos que trabajar. Cada vez necesitamos más manos, pero también gente preparada para que pueda hacer la producción de estos materiales. ¿Cuáles serían los 2 o 3 puntos más urgentes en este aspecto en nuestro país? Creo que tenemos que incidir en la formación de estos adaptadores. Creo que también tenemos ¿Adaptadores tecnológicos o personas? No, personas que adapten los materiales para hacerlos en formatos accesibles. Pero y además hay otra característica, no solamente es que trabajes en la adaptación, tienes que trabajar en la validación, y la validación solamente la pueden hacer personas con discapacidad. Si en este momento a mí me preguntas qué es lo más importante que tenemos que hacer, los libros de texto en formatos accesibles
accesibles. Desde hace más de 2 años no tenemos libros de texto en formatos accesibles para que los estudiantes pues, puedan acceder a la educación. Entonces, o sea, ¿cómo aseguramos el ejercicio? No estamos hablando de la UNAM, estamos hablando a nivel la global. educación básica de Absolutamente. donde hay centenares de miles o seguramente más de 1 o 2 millones de personas que van a estar estos materiales. Exacto, y entonces ahorita en las jornadas escuchábamos también, solamente el 5% de la población con discapacidad llega a la educación superior, pero no es que no puedan, es que no tienen los materiales y el sistema de apoyos para que puedan cursar la educación, y mucha gente termina abandonando la escuela porque no tiene estos apoyos. Entonces los libros de texto deberían de estar en tiempo y forma en las escuelas. Muchísimas gracias, Camerina, gracias por tu participación. Gracias a Camerina Robles, que bueno, es una líder, es una persona que se ha destacado en su labor para que estos temas sean visibles. No solo es queremos a una persona integral en la educación, sino dónde están las herramientas, ¿no? Creo que Camerina Robles y algunas organizaciones de la sociedad civil nos los han hecho saber. Muchas gracias por acompañarme en este podcast. Guillermo a Fondo, soy su amigo el periodista Guillermo López Portillo y los esperamos en un próximo episodio. Gracias por habernos acompañado en este episodio de su podcast Guillermo a Fondo. Esperamos que haya sido de su agrado e interés. Les recordamos que nos sigan en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok y por supuesto YouTube. La versión de audio de este episodio la puedes encontrar en Spotify, iVoox y ahora en Apple Music. Te recuerdo que si deseas adquirir el libro Gilberto Bosques, el hombre que desafió a los nazis, puedes hacerlo en nuestro sitio web o directamente en Amazon, en Sótano, Gandhi, Apple Books y Kobo. Yo soy Rodrigo Díaz, Vendrux y hasta la próxima.